Si has visto el título de este vídeo y te has sentido inmediatamente atacada como algo aquí en el estómago que has dicho ¿qué es lo que va a decir esta mujer, esta chica? ¿Cómo se atreve? Vamos a ver. ¿Y vienes preparada para la batalla? Te invito a que te quedes a ver este vídeo hasta el final, porque en este canal nos dedicamos a aprender a educar en libertad y para eso es muy importante el pensamiento crítico. Y para el pensamiento crítico hay que escuchar las opiniones de los demás. Así que me encantaría que estés preparada en los comentarios para decirme ¿qué tontería acabas de decir? O no lo había pensado, tienes razón. Y así abrimos un debate constructivo y aprendemos todas de las demás. Estas son las razones por las que mis hijos nunca, y digo nunca, irán a un colegio público español. Ahora, lo primero que quiero aclarar es que esta es una opinión súper personal que debe estar basada en tus valores familiares y en tus circunstancias. Y solamente tú las sabes. Sin embargo, creo que es muy importante compartir mis razones para que otras madres que estéis considerando opciones alternativas, opciones de educación alternativas con vuestra pareja para vuestros hijos, podáis encontrar ese apoyo e incluso quizá algo de inspiración, ideas nuevas que os abran un poquito la mente y os ayuden a tomar una decisión tan importante. La primera, súper importante, adoctrinamiento. En el colegio público adoctrinan a tus hijos. Ya no solo es que el origen del sistema tradicional educativo esté basado en cómo crear soldados para llevar a la guerra y cómo hacerles creer que esta es la única forma de pensar y que tienen que recibir órdenes y saber ejecutarlas y quedarse calladitos hasta que quien ordena las cosas hable, sino que además, y yo sé que también esto es así tanto en Estados Unidos como en Canadá, es de donde más consumo información, entonces puedo confirmarlo, también el sistema educativo está súper influido por la agenda estatal. Y es que en los últimos tiempos se viene empujando muchísimo todos los valores que supuestamente vende esta agenda maravillosa, pero si te pones a indagar te darás cuenta de que tiene un fondo muy oscuro y de que además está muy empujado por personas a las que no hemos elegido nadie. Personalmente, estos valores que se están inculcando a los jóvenes hoy en el colegio público español, también en los concertados, no sé si ya existen los privados españoles, pero sobre todo en los públicos, que son los que más dependen de lo que el gobierno diga, se les está inculcando mucho una serie de valores que no tienen por qué estar en sintonía con vuestros valores familiares. Tienes que darte cuenta de que con toda su lógica el currículum escolar está sesgado hacia los puntos de vista políticos del gobierno que está ahora mismo en el poder. Y si estás pensando que esta señora está un poco cucú, que está montándose una paranoia muy grande, recuerda que en el año 20, desde el gobierno, la querida ministra Celaá, ha dicho que los niños no pertenecen a los padres. Además, como en este canal nos centramos en aprender para educar en libertad, si ya has visto otros de mis vídeos, sabrás que para que los niños sean capaces de aprender pensamiento crítico, necesitan ser capaz de tomar decisiones de forma imparcial. Y en el colegio público ahora mismo se dice que una cosa es así y no hay más tutía. Todos los niños están muy enfocados en creerse la única opinión posible. La siguiente razón, y que soy consciente de que no aplica únicamente a los colegios públicos, es que es muy posible, lo más probable es que a tu hijo no se le deje ser auténtico, ¿vale? Que se le quiera meter en la caja que el colegio público español está interesado en la que se meta tu hijo, y que a no ser que tengan un profesor que sea especialmente bueno pero que les va a durar a lo mejor un año y luego va a cambiar, es muy difícil que en un colegio público le dejen ser quien ha venido a ser al mundo. Lo más normal va a ser que de alguna manera le roben su esencia, ¿no? O que tu hijo tenga que aprender a esconder su personalidad para que no le ataquen, para no sentirse atacado y no sentirse que destaca. Es verdad que si de repente tienes un hijo cuya personalidad y cuya esencia natural encaja muy bien en los valores de un colegio público, puede ser que le vaya bien. La siguiente razón, y que por supuesto soy consciente de que también aplica a los colegios privados y concertados, es que en este sistema tradicional tan rígido, los niños se pasan horas y horas y horas sentados cuando lo que necesitan realmente es estar moviéndose en libertad y aprendiendo las cosas de forma muchísimo más práctica. Sobre todo porque el colegio tradicional no tiene en cuenta los distintos tipos de aprendizaje. Yo, por ejemplo, cuando era pequeña iba a un colegio concertado y mi forma de aprender es muy práctica, muy manipulativa y muy visual. Entonces, cuando yo tenía clases súper teóricas de estar escuchando al profesor, yo nunca escuchaba al profesor, mi mente enseguida se iba y miraba por la ventana y me pasaba el día mirando por la ventana. Sin embargo, cuando tenía la suerte de tener un profesor que hiciese esquemas súper visuales en la pizarra y que explicase las cosas de una manera, por ejemplo, me acuerdo de un profesor que para explicar la dureza de un material, no sé si era el cuarzo, me voy a inventar, se puso con su propio reloj que tenía a darle golpes
papeles en la esquina de una mesa. Eso a mí se me quedó grabado. Qué duro es este material que le está dando unos mamporrones tremendos contra la mesa y no se está rompiendo. Y eso me ayudó mucho a prestar atención en la clase de química, porque ese profesor era particularmente bueno para el tipo de aprendizaje que tengo yo. Pero no siempre es el caso. Además tenemos que tener en cuenta que los colegios públicos muchas veces, y esto lo sé porque por el trabajo que tenían mis padres hablaban con muchísimos profesores de todo tipo de colegios, y en los colegios públicos se daba la particularidad de que todos los profesores se quejaban de que pasaban, esto ya es hace 15 años, o sea, imaginemos cómo puede ser ahora, se daba la particularidad de que los profesores decían que se pasaban más tiempo intentando callar a los alumnos, intentando que todos se sentasen y que se pusiesen a escuchar lo que tenía que decir, que realmente dando la clase y explicando la lección que tenía que dar. Yo particularmente creo muchísimo en que los niños, sobre todo los niños varones, necesitan estar trepando en la naturaleza, haciendo las cosas de forma práctica, trabajando en equipo, y que restringir su movimiento durante tantas horas al día no solo disminuye su salud mental, sino que además al estar restringiendo su movimiento vamos a disminuir también su salud física. Y no me vale que me digas que tienen educación física 2 horas a la semana, eso es una patata. Y por supuesto que ya existen educaciones alternativas como puedan ser la pedagogía Waldorf o incluso Montessori, tengo entendido que no restringen este movimiento, pero claro, estos son tipos de educación privados que no todo el mundo se puede permitir. Y a este respecto de que los niños no tengan movimiento libre en las escuelas, de que estén sentados tantísimas horas en un pupitre sin poder moverse, y a esto vamos a decir que sin siquiera darles la responsabilidad de decidir ellos mismos cuándo ir al baño, ¿vale? Yo recuerdo que tenía que pedir permiso para ir al baño y que me lo tenían que conceder, y eso era una cosa que en su momento no me daba cuenta, pero ahora lo pienso y digo, pues ¿no sería yo responsable de decidir cuándo tengo que ir al baño en vez de pedir permiso? El caso que a este respecto escuché una entrevista que me pareció súper interesante y que me cambió un poquito también la forma de pensar, y os quiero contar un fragmentito en el que Jordan Peterson y Jeff Sandefer es el fundador de Acton Academy, que es una cadena internacional de colegios privados que él y su mujer empezaron, en los que se educa a los niños siguiendo un poco el método socrático, ¿vale? Basándose un poquito en cómo educaban los eruditos griegos a sus alumnos y por tanto huyendo muchísimo de la forma tradicional de enseñanza. Además, otra característica de estos colegios es que los niños no están puestos por edad, sino que todos los niños de todas las edades pueden aprender los unos de los otros. Pero el caso, en esta entrevista entre Jordan Peterson y Jeff Sandefer, contaba el origen de Acton Academy y contaba que en cierto momento se fue a hablar con quien él consideraba que era el mejor profesor de la ciudad en la que vivía su familia y le preguntó que sus hijos pequeños que estaban en el sistema Montessori, porque la cosa es que María Montessori, si no me confundo, desarrolló el sistema Montessori, el método Montessori, creo que hasta los 12 años, se quedó en los 12 años. Entonces hay muchas escuelas Montessori que terminan a esa edad y ahí después tienes que decidir a qué colegio pasar a tus hijos. Por lo menos este era el caso de esta familia. Total, que se le va a hablar con este profesor maravilloso que es profesor de lo que en España corresponde a la secundaria y le pregunta que cuándo considera que debe pasar a sus hijos del sistema Montessori en el que están durante lo que corresponde a primaria al sistema tradicional para que después estén bien adaptados a la hora de pasar a lo que nosotros consideramos secundaria. Pues bien, a esta pregunta que parece tan sencilla, este profesor maravilloso inmediatamente le contesta: cámbiales del Montessori al sistema tradicional lo antes posible. Y Jeff Sandefer dice: ¿por qué? A lo que contesta algo así como: porque cuanto más se acostumbren a la libertad que les da Montessori, más les costará adaptarse a estar encadenados en una silla con una persona que les esté diciendo lo que tienen que pensar, aprender o lo que sea, ¿no? A la figura que es el profesor. Y a esto el padre de los niños, Jeff Sandefer, contesta: bueno, yo no les culpo. ¿Sabéis cuál es la respuesta de este profesor al que tanto admira este padre? Agachar la cabeza, quedarse un buen rato pensando, empezar a negar con la cabeza, levantar la mirada y con lágrimas en los ojos contestar: yo tampoco. Una persona que lleva toda su vida dedicada a ser profesor en lo que corresponde a secundaria de España se entristece inmediatamente al pensar en la falta de libertad que tienen los alumnos en el sistema tradicional. ¿Y qué hace Jeff Sandefer? No se conforma y dice: bueno, es que es lo que hay, pues nada, les cambiaremos ya al sistema tradicional para que se adapten rápido. No, llegó a casa y le dijo a su mujer: Laura, no sé cómo lo vamos a hacer, no sé si los niños tienen que hacer homeschooling, no sé si vamos a crear nosotros mismos un colegio, pero nuestro
nuestros hijos no pueden ir al sistema tradicional. Y bueno, por si te da curiosidad, esto se desarrolla en que estos padres terminan educando a sus hijos en casa y como los vecinos de esa ciudad, de esa urbanización en la que viven, empiezan a ver que esos niños están súper bien educados, pues todos esos padres empiezan a pedirles que sí, por favor, también pueden educar a sus hijos y al final, como hay tantos padres interesados, terminan abriendo Acton Academy. La siguiente razón ya la he explicado antes de pasada y es verdad que también se da en los colegios privados, y es que el sistema tradicional es bastante anti-libertad. No deja de ser una fábrica para crear trabajadores y que está formando a alumnos, a futuros adultos conformistas que siguen las normas y que siguen las órdenes que se les da. Y precisamente en este canal lo que buscamos es educar a niños que sean libres, que sean creativos, que no pierdan ese interés innato de querer seguir aprendiendo durante toda la vida sobre las cosas que les producen curiosidad. Queremos que nuestros hijos sientan libertad de aprender, de innovar, de crear cosas desde cero, y en el colegio público esto se coarta muchísimo. Es más, me encantaría que en los comentarios me dijeseis si conocéis a alguna persona que haya sido conocida por sus logros, ¿no? Que haya hecho algo importante en la vida, tipo ganar un premio Nobel o algo así, y que haya ido al colegio público español. Y ahora, sin embargo, si te planteas, por ejemplo, las grandes empresas del mundo que han sido creadas por personas que han empezado de cero, ¿a qué tipo de colegio han ido? Porque hasta donde yo sé, la mayoría han ido a colegios Montessori, e incluso Steve Jobs, que no fue a colegio Montessori él mismo, llevó a sus hijos a un colegio Montessori. Y la realidad es que la mayoría de personas a las que yo admiro y a las que me gusta escuchar hablar se decantan por Montessori, Waldorf o homeschooling. Otra razón, por coherencia, porque el colegio público español no comparte los valores que tenemos mi marido y yo a la hora de vivir nuestra vida ni de educar a nuestro hijo, ahora mismo futuros hijos. Entonces, lógicamente no podemos ir en contra de lo que creemos porque nos estaríamos faltando el respeto a nosotros mismos. Desde mi punto de vista, lo lógico y lo normal debería de ser llevar a tus hijos que van a pasar 8 horas en ese colegio a uno que comparta tus valores familiares. Tanto para mi marido como para mí, la libertad es el valor número 1 y por supuesto nadie podrá defender que el colegio público español sea garante de esa libertad. La siguiente razón, pues que tienes que pensar que tu hijo se va a pasar más de 7 horas al día, 5 días a la semana, en compañía de una persona o de distintas personas, distintos profesores que vayan a dar las clases a los que tú en realidad no conoces, no sabes en qué valores creen esas personas. Y son precisamente ellos quienes están educando a tus hijos cada día y quienes están dando su opinión sobre la vida. Y hasta donde yo sé, en el sistema público tú no puedes elegir a qué colegio público, a qué instituto quieres llevar a tu hijo de los que haya por tu zona, o incluso si hay uno a una hora que te guste más. Te toca el que te toque por el lugar en el que vivas. Y yo creo mucho en elegir el colegio en el que personas que estén cercanas a tus valores vayan a pasar tiempo con tus hijos. Además, ¿qué pasa? Que esto va a llevar a una educación muy impersonal porque esas personas no conocen ni la forma de aprender de tu hijo, ni qué intereses tiene tu hijo, simplemente están ahí para contar lo que en el libro que el gobierno ha autorizado está escrito. Y por supuesto, una persona que está más preocupada en hacer que sus alumnos callen y que sus alumnos se pongan a escucharle, no va a estar pensando en qué es lo que necesita tu hijo, ni en contarte a ti después de clase cómo ha ido el día, ¿vale? Que eso es una cosa que hasta donde tengo entendido sí que se hace más en los colegios Waldorf o en los colegios Montessori. Son educaciones alternativas en las que la educación padres, profesores es más cercana porque lo que se busca es dar una educación más individualizada al niño y el profesor se une a esa labor. De nuevo, sé que estas pedagogías son privadas, lo que estoy haciendo es una crítica al colegio público español. Otra razón que puede despertar muchísimas pasiones negativas: el ambiente en el que están tus hijos afecta profundamente a su desarrollo, tanto emocional como intelectual, todo. Y se sabe que precisamente al colegio público no van los niños más educados del planeta. Entonces, irremediablemente en el colegio público tu hijo va a estar rodeado de otros alumnos que no necesariamente tengan el tipo de educación que tú le quieres dar. Te pongo un ejemplo. En el pueblo en el que estamos son las fiestas, así que mi marido no ha tenido que trabajar y decidimos ayer irnos a Zaragoza. Mientras él estaba haciendo unos recados, yo me fui a un parque infantil con mi peque para que pudiese estar gastando energía, subiéndose por las cuerdas, saltando en los trampolines que hay. Pues bien, cuando llegamos había otra mamá con su niña e inmediatamente nos pusimos a hablar nosotras dos y nuestros hijos a jugar entre ellos. Así pudimos estar 20 minutos perfectamente sin ningún problema. A esto que de repente
repente llega una familia de etnia gitana. Y uno de los hijos de la familia gitana viene inmediatamente a saltar en la colchoneta hinchable en la que estaban tanto mi hijo como su nueva amiguita. La primera palabra que dijo delante de un niño de 1 año y de otra niña de 2 años fue una palabrota. La segunda cosa que pasó fue que 2 mujeres de la familia rodearon nuestro carrito, el carrito en el que yo llevo a Alonso. Y yo lógicamente dejé de hablar con la madre y me coloqué de forma que veía a mi hijo en el centro y al fondo a las 2 gitanas al lado de mi carro. ¿Qué pasó? Que ni la madre ni yo volvimos a conversar y que a los 5 minutos las 2, sin ser nada premeditado y sin haberlo hablado entre nosotras, nos fuimos del parque. ¿Por qué? Porque no queremos que nuestros hijos estén aprendiendo lo que están viendo de esos niños, de esa familia. No queremos que aprendan a decir palabrotas ni que aprendan esa forma de comportarse. Y por supuesto no queremos tener que estar pendientes de si del carrito desaparecerá algo o no. Y esto no es culpa de los niños hijos de esa familia, pero la realidad es que esos niños lo más normal es que terminen en el colegio público y yo no quiero que mi hijo se junte con niños de los que aprenda cosas cuyos valores no comparto. Como resumen, el ambiente en el que dejas que tu hijo se eduque es muy importante y debes de tenerlo en cuenta. La siguiente razón es porque está demostradísimo que el porcentaje de bullying en los colegios públicos es mucho mayor que en los privados. Y aunque creo que ahora se ha restringido el uso de los teléfonos móviles en los colegios públicos, también hay que tener en cuenta el factor internet y que graben a tu hijo con alguien haciéndole bullying y lo suban a internet. ¿Podría pasarle esto en una escuela privada o concertada? Por supuesto, hay de todo en todas partes, simplemente estamos disminuyendo las posibilidades. La siguiente razón, por experiencia propia, porque yo misma detestaba el colegio, me lo sufría muchísimo y no me gustaba nada y considero que fueron tantos años perdidos sin aprender absolutamente nada que me duele el pensar en que a mi hijo le pase lo mismo a nuestros hijos futuros. El único momento en el que yo realmente disfrutaba era en el recreo, en el que yo me ponía a hacer tartitas de arena y agua con mis amigas y luego ya mayor no estaría yo nerviosa que me comía mi ansiedad en forma de bollos en los recreos. O sea, llegaba el recreo y yo me iba corriendo a comprarme un bollo porque me estaba ya comiendo mi ansiedad porque no quería estar ahí. Y las únicas asignaturas que me gustaban eran plástica, tecnología, que me encantaba y sacaba siempre 10 cuando eran cosas prácticas. Si era cosa de aprender teoría sacaba un 0 y lo suspendía todo. Gimnasia porque era una cosa en la que podía moverme y además yo soy muy atlética y me encantaba la gimnasia. Y poco más. Si es que no he aprobado nada en mi vida porque no me ha gustado nunca el colegio. ¿Y cómo le voy a hacer yo eso a mi hijo, a meterle a esa tortura? Y mi marido igual. Es verdad que mi marido en los últimos años le fue mejor, pero antes lo pasó fatal en el colegio y sufrió de muchísimo bullying. ¿Es todo negativo? No, porque gracias a todas estas experiencias y a esta tortura que para mí fue el colegio, que yo no fui a un colegio público, fui a uno privado y que sí que noté muchísimo que al ir a privado tenía como otro nivel de aprendizaje, porque por ejemplo cuando llegamos a la selectividad, habiendo yo suspendido toda mi vida, saqué una nota bastante decente y la gente que venía del colegio público, que después hablé con ellos en la universidad y estuvimos compartiendo experiencias, les costó muchísimo más el examen de selectividad aun cuando eran alumnos de 10 en el colegio público. Entonces aquí he de decir que sí que noté que en el colegio privado concertado al que yo iba había mucho más nivel académico aún suspendiendo todo. Total, que lo que estaba diciendo que me lío, que tiene su parte positiva porque gracias a la tortura que supuso para mí el colegio, hoy estoy haciendo estos vídeos en búsqueda de educar a nuestro peque en mayor libertad, con toda la libertad de la que seamos capaces, y gracias a ello he encontrado este propósito en este momento de mi vida que me encanta, con el que disfruto tantísimo y que espero que a vosotros os esté gustando también mis vídeos y os podéis suscribir y darle a like y todas esas cosas, y os sigo contando otra de mis razones. En el colegio público español se premia el desinterés. Ya pasaba cuando yo estaba en el colegio hace 15 o 20 años, porque ya soy más mayor de lo que me siento, y sé que cada vez pasa más que se aprueba a los alumnos asignaturas de las que no tienen ni idea, que se les pasa de curso aunque no tienen ni idea de nada, porque en realidad lo que quieren son tontitos a los que manejar y están haciendo que nuestros hijos sean tontitos. Y la realidad es que premiar el desinterés hace que aquel alumno que sí que está interesado, como ve que al que no está interesado le están aprobando igualmente, sin querer, y es una cosa que pasa así porque es psicología humana, este que está muy interesado dice: ¿para qué me voy a esforzar si a Pepito, que no hace nada y que saca ceros, le están aprobando igualmente? Y así consiguen que estas personas a las que se debe de premiar por méritos pierdan el interés y bajen en su aprendizaje. ¿Qué más se consigue? Que como el profesor
profesor tiene que centrarse en hacer que este niño entienda lo que necesita que entienda, no puede avanzar en lo que tiene que explicar. Así que irremediablemente el nivel educativo, el nivel académico de la clase baja. El profesor tiene que adaptarse al que menos sabe, no le da tiempo a dar los conocimientos que tiene que dar antes de final de curso, los alumnos llegan al siguiente curso sin los conocimientos que necesitan para poder aprenderlo del siguiente nivel, tienen que volver a bajar el nivel y así es una cadena de hacer niños tontitos que no nos interesa en nuestra familia. Lo perfecto que sería, pero que son opciones privadas o más complicadas, una mezcla de Montessori, de Waldorf y de homeschooling. Pues esas son algunas de las razones por las que nuestros hijos no irán nunca a un colegio público español. Y se dice nunca digas nunca, pero en esta ocasión te puedo decir que nunca irán a un colegio público español. Al menos mientras su papá y yo estemos vivos. ¿Y por qué? Porque tenemos súper claro que queremos ofrecerles una educación que respete sus individualidades, que respete sus talentos innatos, que respete el potencial que traen ellos al mundo y desde luego que respete la curiosidad innata que traen y que es lo que mejor les puede acercar a aprender a ser felices y a su libertad. Nosotros nos basamos en nuestras experiencias, en nuestras observaciones y en las reflexiones que hemos hecho de forma conjunta. El caso que si piensas otra cosa yo no pretendo atacarte en absoluto, simplemente pretendo compartir distintos puntos de vista y en cualquier caso me encantaría que debatiésemos en los comentarios distintas formas de pensar. Y espero que te quedes en el canal y nos vemos muy pronto.